Evangelio de Mateo capítulo 4. Y quiero hablar también en Mateo 26. No sé si este es un mensaje convencional, el que usted está acostumbrado, punto 1, punto 2, sermón expositivo, temático, no sé, pero es palabra de Dios, ¿está bien? Y en el capítulo 4 está hablando de la tentación de Jesús. Vamos a ver que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero aquí el Padre, cuando lo envió, cuando le dio la misión de venir a redimir y a salvar al mundo, tenía que trabajar en Él, así como Dios trabaja en nuestras vidas. ¿En cuántos aquí presentes Dios trabaja día a día? ¿Verdad que sí? Y Jesús es un prototipo de la vida del creyente. No pide Dios nada de usted que Jesucristo antes no haya vivido. Voy a repetirlo de nuevo. Dios no nos pide nada a nosotros que Jesucristo antes no haya vivido. Él como ejemplo a lo que nosotros luego íbamos a vivir. Capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que tu pie no tropiece en piedra. Verso 7. ¿Me sigue? Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Lo primero que quiero decir en esta noche es que Jesús, como hijo de Dios, no tuvo atajos como hombre. Jesús, como hijo de Dios, no tuvo privilegios. Si por alguna razón usted cree y dice: bueno, era Jesús, era el Hijo de Dios. No. Dios lo trató a Jesús como nos trataría a cualquiera de nosotros. Dice en el libro de Hebreos, ¿sí? Ya le digo, en el capítulo Hebreos, capítulo 5, verso 8, me lo puedes poner multimedia, dice que Dios no trató con privilegios a su propio Hijo, sino que también lo expuso y lo sometió a los rigores típicos de nuestra naturaleza. Sí, Jesús tuvo los mismos rigores, Jesús tuvo las mismas tentaciones, Jesús tuvo los mismos padecimientos que cualquiera de nosotros podemos llegar a tener. ¿Está en pantalla? ¿Sí? Mire lo que dice, ahí está. Dice: y por cuanto, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué cosa? De nuevo vamos a leerlo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Obediencia. Quiere decir que, ahora vamos a la imagen anterior, que está buena. Ahora dice que las cosas que nos ocurren redundan para que conozcamos más a Dios,
para que obedezcamos a Dios. Dice el capítulo 4, verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. La palabra tentado, dice que fue tentado por el diablo. La palabra tentado es peirazo. Y en la literatura griega clásica, por ejemplo, Homero citó este verbo, citó esta palabra. ¿Y sabe lo que significa ser tentado? Hacer la prueba de algo, mostrar algo y experimentar algo. Quiere decir que cuando Jesús es sometido a la tentación, a la prueba, Dios quería sacar algo de él. Dios quería sacar algo bueno. Ahora, lo interesante es que Jesús es tentado en el desierto. Y el desierto tiene una connotación negativa. Podríamos hablar de desierto y abordar muchas realidades de la vida cotidiana. Ejemplo, desierto puede ser un momento de soledad, donde todos te abandonaron, donde vos pusiste tu corazón en los afectos de otros, donde vos pusiste tu confianza en los hombres, donde pusiste tu confianza en la familia, y a lo mejor todos se te van. Todos te fallan, todos te dejan solo en la hora de la prueba, en el momento malo, en la dificultad, donde más lo necesitas, que se torna un desierto. Y un desierto dijimos que es soledad. Un desierto es un lugar en donde uno transita y no puede encontrar la alternativa, la salida. Pero ¿sabe qué? El desierto es el lugar adecuado donde Dios trabaja con sus hijos. Por ejemplo, Israel, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, antes de entrar a la tierra prometida, atravesó 40 años de desierto. ¿Para qué sirvió el desierto? Porque Dios tenía que formar una nación, porque Dios tenía que formarlos a ellos, que habían estado 400 años esclavos, tenía que depurar en el desierto todas esas mañas y todos esos estigmas que ellos tenían típico de haber sido esclavos. Ahora, cuando Dios te hace pasar por un desierto, no creas que Dios es un Dios de un rigor severo, que es un Dios despiadado, que es un Dios que te abandona a que la vida te sea difícil. No, Dios utiliza aún tus circunstancias adversas para manifestarse Dios y para manifestar su poder. Porque aunque el pueblo de Israel atravesó el desierto, todos los días ellos salían al campo y encontraban el maná, el pan del cielo, que lo tenían que recoger y alimentarse. Cuando tenían sed, la roca les brindaba el agua. Cuando tenían una enfermedad, miraban a la serpiente de bronce y recibían sanidad. Quiere decir que aún en medio del desierto está el milagro de Dios. Moisés, antes de ser quien fue, el legislador, el profeta, el caudillo, dice la Biblia que Dios tuvo que trabajar en él. Antes de colocarlo en una plataforma de liderazgo, Dios tuvo que trabajar en Moisés. Moisés era una piedra preciosa pero en bruto. Era un diamante que no había sido pulido. Cuando empezamos a leer los primeros capítulos de Éxodo, vemos que Moisés entró al desierto, entró como el desierto de Moisés. Pero cuando salió de la prueba, era el Moisés del desierto. Parece un juego de palabras. Antes era el desierto de Moisés, pero cuando sale de la prueba, es el Moisés del desierto. ¿Por qué? Porque logró dominar aquellas circunstancias que cualquier otro no hubiera podido soportar. ¿Sabes qué? Cuando vos pasás por un problema, cuando pasás por una prueba, cuando pasás por una tentación, después te convertís experto en esa circunstancia adversa. Viene alguien a decirte, mirá, estoy pasando por esto, y vos le decís, vení, mirá, acá te habla alguien que tiene todas las condecoraciones y todas las cicatrices de haber estado en esa batalla. ¿Me está entendiendo?
Así que cuando pases por una prueba, acordate que Moisés, acordate que Jesús y acordate que todos los grandes hombres de Dios calificaron una vez que atravesaron la prueba y en el desierto aprendieron a depender de Dios. ¿Hay alguien ahí? Ahora miren qué astuto que es el diablo, Satanás, que él, por lo menos 2 veces, lo instiga a querer salirse de la voluntad de Dios. Él está ayunando y Satanás, ¿qué le dice? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y si él clamaba a Dios, o sea, Jesús clamaba a Dios, Dios le iba a proveer comida. Pero Jesús sabía que tenía que soportar y resistir, porque él estaba en un combate entre su alma y su carne, su espíritu y hacer la voluntad de Dios. Ahora la expresión, si eres hijo de Dios, es una expresión un tanto insinuativa y peyorativa. Es como yo le estoy diciendo, a ver vos que vas a la iglesia, a ver vos que sos el hijo de Dios, y pongo en tela de juicio tu identidad. En otras palabras, Jesús está siendo manipulado por este ángel siniestro. Jesús está siendo puesto en tela de juicio su identidad. Y está viendo a través de la prueba la autenticidad de quién era Él. En muchas oportunidades y en muchos casos Satanás va a venir a decirte, mirá vos que vas a la iglesia, mirá por lo que estás viviendo, mirá por lo que estás pasando, mirá lo que estás haciendo. Y viene el acusador a ponerte en tela de juicio de que vos sos un hijo de Dios. No. Satanás no te ataca con una chicana barata. Satanás te tira todos sus árdides y todos sus arpones para descolocarte, para derribarte. Y fíjate hasta qué punto que tergiversa la misma palabra de Dios, la saca de contexto, la altera, la adultera y pone en duda aún las promesas de Dios para tu vida. Es el mismo ataque que aparece en el capítulo 3 del libro de Génesis. Él fue el primer Adán, el que pecó. Y según Romanos capítulo 5, Jesús es el postrer Adán o el segundo Adán. Y vos fijate un detalle interesante, que cuando Dios puso el árbol de la vida, del bien y del mal, en el huerto del Edén, sigilosamente la serpiente viene y le dice, con que Dios ha dicho, no comáis, de cierto no moriréis. Pone siempre la palabra de Dios. O sea, él utiliza el argumento, pero en contra tuyo. Él altera la palabra. Es como cuando vos te apropiás de una promesa para tu vida, pero que en realidad esa promesa no califica para tu realidad. Pero vos caprichosamente la tomás. Y Satanás va a utilizar eso para después decirte, ¿cómo no es que Dios te habló? ¿No es que Dios te prometió? ¿Y dónde está el cumplimiento de su promesa? Ahora, qué interesante y qué importante es conocer este libro precioso, la palabra de Dios. Porque Jesús, cuando viene una mentira de Satanás, una argumentación sostenida, Jesús, ¿qué le dice? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La verdadera guerra espiritual se sustenta y se conquista mediante la palabra. ¿Tenés una duda? Hay una mentira que está flotando en tu mente. Hay un argumento y una fortaleza que te va a tener aprisionado bajo el temor. Anda a la palabra
y la palabra va a desestimar y a disolver todo argumento que Satanás quiera instalar en tu mente. Con Jesús lo quiso hacer, no lo va a hacer con vos o conmigo. A Jesús lo incitó a desobedecer a Dios, no te va a incitar a vos o a mí, pero no seamos ingenuos. Este mismo Satanás tiene miles de años de negra experiencia, a diferencia que Jesús sabía que era el Hijo de Dios. Jesús sabía dónde estaba parado. Jesús sabía en quién había creído y lo que estaba escrito para empoderarlo a él. Interesante. Pero cada vez que Satanás tenga que trepar, cada vez que Satanás te venga a tentar, que tenga que trepar por un sinnúmero de escrituras para alcanzarte. Que cada vez que él quiera venir a ponerte un argumento en contra, vos le salgas a replicar la palabra y de última tenga que huir. Cuando te persiga el temor a la enfermedad, decirle: ninguna arma forjada contra mí prevalecerá. Cuando tengas que salir en medio de una noche o de la inseguridad del día, vos tenés que decir: caerán 1000 y 10.000, mas a mí no me tocará. Cuando te venga a susurrar el hambre, la miseria, la desidia, le tenés que decir, como dijo Isaías capítulo 3, verso 10, decide al justo que le irá bien y comerá del fruto de sus manos. Y cada vez que vos le replicás una mentira con la verdad de la palabra de Dios, estás derribando un argumento. Amén. Ahora, interesante que acá Jesús sale invicto, venciendo. No fue gratis. La tentación del desierto fue lo que luego lo promovió a Jesús al ministerio público. Luego que él pudo vencer su propia carne. Luego que él pudo vencer al mismo tentador, Satanás. Él salió calificado. Fíjate que en el capítulo 4, verso 12 dice: Jesús comienza su ministerio. Nadie puede hacer el ministerio de Dios sin antes haber pasado por el desierto y haber vencido a Satanás. Ahora, escuchá, la batalla, la pelea, la tentación no quedó solamente en el desierto. El mismo capítulo de la tentación de Jesús que está en Lucas dice: y Satanás lo dejó por algún tiempo. Acá cierra el verso 11 diciendo: Satanás entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Pero Lucas dice: Satanás lo dejó por un tiempo. Porque él por un tiempo se corre, por un tiempo te deja, por un tiempo baja la guardia. Pero esas treguas de paz de Satanás son peligrosas. No te confíes. No digas: bueno, ya estoy, ya pude vencer esa tentación. Que a la vuelta de la esquina te está esperando otra. Hola. No creas que porque peleaste una batalla y venciste, ya estás. No. Y vendrán otras, y otras, y otras. Pero ¿querés que te diga una cosa? Una victoria pasada te predispone para una victoria presente. Voy a decirlo de nuevo para que te lo quedes bien grabado. Una victoria pasada te predispone a una victoria futura. Porque cuando se te presente un cuadro oscuro, vos vas a decir: a ver, pero si Dios estuvo conmigo en aquella circunstancia, también estará conmigo en esta. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? Ahora, vos fíjate que pasan 3 años y medio de calendario. Capítulo 26. 3 años y medio de calendario en la vida de Jesús. Porque el ministerio de Jesús duró 3 años y medio solamente. Capítulo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos. Fíjate que Jesús en el desierto tenía discípulos. No. Estaba solito. El Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu estaba con él. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí,
entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní está también traducido en otros evangelios como el huerto de los olivos. ¿Sí? Había todas plantas de olivo. Era un huerto que estaba un poquito a las afueras del casco histórico de la ciudad de Jerusalén. ¿Sabés qué significa Getsemaní? Prensa de olivo o prensa de aceitunas. Ahí se prensaba y salía destilado ese precioso aceite de oliva. Acá tengo uno, mira. Aceite de olivo extra virgen, traído de Getsemaní. No, mentira. De acá del chino. Rosa me regaló uno el otro día extraordinario, la ensalada, no sabe lo que era. Después yo lo unjo a usted. Getsemaní significa prensa de olivo, de la planta del olivo. Mire el lugar que escogió Jesús para ir a orar. Donde él mismo, haciendo una metáfora del lugar, iba a ser prensado. Pero cada vez que venga una prueba a tu vida, y viste que la prueba a veces es como una prensa, que te aprieta, ¿o no? La tentación no es una prensa que te... Pero ¿qué pasa después? Sale lo mejor de tu vida. Amén. Ahora, vamos de nuevo al texto. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, prensa. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Verso 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús, el que dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré. Jesús que le dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús que le dijo a los discípulos: no tengan temor, que voy a preparar lugar para vosotros. Jesús ahora está abriendo su parte humana, descorriendo un velo y mostrándose tal cual es. ¿Y qué le dice a los discípulos? Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Este es uno de los textos que más me apasiona. Porque acá veo al verdadero Jesús, el que convirtió el agua al vino, el que sanó al ciego, el que levantó al muerto, el que resucitó a los muertos, el que levantó al paralítico. Acá ese mismo Jesús se sincericida ante los discípulos. Le dice: mi alma está muy triste. Él siempre estuvo para los discípulos. ¿Usted cree que ahora los discípulos van a estar para Jesús? ¿Cuántos creen? Y sí, ¿o no? Él pudo con 12. ¿12 tienen que poder con uno? ¿Cuántos votan por el sí? Si uno pudo con 12, ¿12 pueden con uno? Sí. ¿Qué es lo que dice el sentido común, Ali? Que tiene que poder. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Velad conmigo. Ayúdenme, les está diciendo. Jesús pidiendo ayuda. Jesús pidiendo oración. Mire el capítulo 4. ¿Jesús estaba siendo tentado por Satanás? Sí. Pero ¿quién era el que lo había llevado a esa tentación y a esa prueba? El Espíritu. Cuando el Espíritu te lleve a un terreno donde vos parece que no podés sostenerte, quédate tranquilo, porque si el Espíritu te lleva, Él te sostendrá. ¿Y sabés por qué el Espíritu lo llevó y lo sostuvo? Porque Él no tenía discípulos. La única cobertura que tenía Jesús en el desierto era el Espíritu. Pero ahora se supone que Jesús tiene una cobertura. ¿Quiénes? Sus discípulos. ¿Quiénes? Sus discípulos. ¿Quiénes?
Se hubiera quedado con el espíritu en el desierto mejor. Les dice, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, mira Jesús orando al Padre. Y nosotros a veces no oramos. Y si Jesús oraba, nosotros tendríamos que orar más todavía. Padre mío, si es posible, lo que decía hoy la pastora, si es posible, pase de mí esta copa. Copa le llamaban, como nos decimos nosotros, un trago amargo. ¿Viste que a veces decimos, estoy pasando un trago amargo? Bueno, la copa era lo mismo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo mismo que él enseñó en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ahora Jesús, lo mismo que enseñó, él lo está viviendo y le está diciendo al Padre, Padre, no quisiera pasar por esto, pero si vos querés que sea como decís vos. Antepone la voluntad del Padre por sobre la suya. Verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Qué te dije? No, Jesús, te equivocaste. Los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, otra vez, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús termina yendo a la cruz. Quiso evitar la voluntad de Dios, pero no pudo, porque para eso Él había nacido. Hermanos queridos, la tentación o la prueba muchas veces no es solamente para sacar la naturaleza pecaminosa de nosotros. ¿Sabes cuál es la prueba más grande para nosotros? Hacer la voluntad de Dios. Vos podés decirle que no a un vicio, pasar airosamente una prueba y una tentación. Vos podés decirle que no a un engaño extramatrimonial, a un adulterio, a una fornicación, a una mentira, a un robo, a un engaño. A cualquier cosa le podés hacer frente y vencerlo como tentación. El diablo te puede poner 50.000 obstáculos y vos vencerlo, pero ¿sabés cuál es la tentación más grande y en la que fallamos y en la que caemos por no tomarnos de la voluntad de Dios? Es justamente obedecer a Dios. Todo lo demás tiene que ver con nuestra propia naturaleza. No somos tan ingenuos a la hora de saber discernir qué está bien y qué está mal para mí. Pero lo que más nos cuesta es obedecer a Dios. La tentación con la carne, Jesús la venció con las Escrituras. Pero la tentación para hacer la voluntad de Dios se vence con uno mismo, muriendo a nuestro yo para que se haga la voluntad de Él. Jesús, en dos tentaciones muy puntuales, en dos tentaciones muy características, la del desierto y la de Getsemaní. El cuadro de lo que los cristianos vivimos
en el día a día o vamos a vivir. Dos cosas te quiero dejar en claro. Primero, de que como hijos de Dios no vamos a estar exentos de tentaciones y de pruebas. Si no te lo enseñaron así, o no te lo dijeron, o no lo interpretás, o no lo asimilás así, tenés otro evangelio. La vida del cristiano está regada por crisis, por infortunios. De hecho, Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Pasa que nosotros, para hacer un evangelio un poco más aceptable, un poco más tranquilo, hay veces no decimos esta cara de la moneda. Hay veces queremos ser transigentes con Dios y que las cosas sean mucho más fáciles, pero Dios tiene un solo camino. Ahora, fíjate que está la prueba, la tentación, pero 1 Corintios capítulo 10 dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba traerá la salida. Yo a Jesús lo veo cómo venció al diablo Satanás. 1 Pedro dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Cualquier tentación, resistís y huye. Pero la segunda tentación, la del Getsemaní, donde hay una prensa, ahí es donde muchos fallan, ahí es donde muchos fracasan. ¿Sabés cuál de las dos tentaciones te da más madurez y carácter? No la que Satanás te tienta con tu propia naturaleza, con la carne. La prueba que te deja más capital espiritual, ¿se entiende? La prueba y la tentación que más capital espiritual te deja es la que se debate entre hacer lo que yo quiero y hacer lo que Dios quiere. Un ejemplo muy simple. Hoy, para venir acá, muchos se han debatido: ¿qué hago? ¿Voy a la iglesia? Estoy cansado, no anda el tren. Voy el domingo. ¿Qué se está debatiendo ahí? Lo que yo quiero y lo que Dios quiere. ¿Quién ganó? Bueno, los que vinieron, los que se quedaron. Ahora esa gente, por ahí vos le decís: no, y el diablo no los va a tocar. Pero no se trata de resistir nuestra carne, nuestros apetitos, nuestros placeres. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Y por último, cierro con esto. Chicos, si quieren pasar, cierro con esto. Jesús fue tentado. ¿Qué te hace a vos pensar que seas mejor que Jesús para no ser tentado?